Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Eva Albores, psicoterapeuta, y el día de hoy nos acompaña en este espacio Rodrigo Corrales, también psicólogo familiar, ¿verdad? En un tema muy importante que queremos abordar en este mes de la salud mental acerca de la violencia en nuestras casas, la violencia familiar. Queremos platicar con Rodrigo todos los tipos que hay de violencia, ya que pues en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta o empezamos a ser más conscientes por el tiempo que estamos en nuestra casa de que existe muchos tipos de violencia y no la tenemos en muchas ocasiones identificada. Y bueno, para eso quisiera, Rodrigo, que tú me platicaras un poquito en relación a este tema de cómo darnos cuenta de que estamos viviendo violencia. Fíjate que es muy interesante este tema, Eva. La verdad, hay 5 tipos de violencia: la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia financiera y la violencia sexual. Y a veces la gente no es consciente de las situaciones de agresión que vive, como que son muy sutiles. Y en terapia, básicamente la labor del terapeuta es concientizar, que la persona caiga en cuenta de que está recibiendo agresiones por algún miembro de la familia. Entonces eso es lo que busca la terapia. Fíjate, Rodrigo, que acabas de decir algo muy importante. Muchas veces no eres consciente de la violencia porque estamos comúnmente acostumbrados a violencia es igual a un golpe, ¿sí? Entonces yo ahorita platicaba contigo cómo a mí me impacta esta parte de la violencia emocional, porque aparentemente no tenemos cómo comprobarla. Entonces yo quisiera que nos enfocáramos un poco en esa detección que podemos hacer de inicio desde nuestras casas, para la gente que nos está viendo. ¿Cuáles serían las señales de aquella violencia que no se ve físicamente? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos referimos a violencia psicológica, abarca manipulaciones, devaluaciones, insultos, y puede que sean muy sutiles, pero están presentes y la persona se siente devaluada y se llega a normalizar este tipo de relación. Se acostumbran las personas a vivirlo así. Exactamente, ese es el problema. Ya cuando el paciente llega a terapia, abordamos esta temática y le hacemos saber que no es sano estar en una relación o en un entorno familiar donde se dan este tipo de agresiones. Oye, Rodrigo, un poquito es como enseñarle al paciente que hay otras maneras de vivir, ¿no? Porque, digo, a mí me ha pasado mucho en la consulta y seguramente a ti también, que la mujer está acostumbrada a vivir así. Sobre todo pasa mucho cuando a veces están acostumbradas a siempre estar tristes, siempre sentirse menos. Y es todo un trabajo pues enseñarles a que hay otras maneras de vivir. ¿Cómo sería enseñarle a una paciente a vivir de manera diferente, es decir, sin violencia? Ahí básicamente haríamos un análisis de las agresiones que está viviendo la paciente. Trabajaríamos un poco con las redes de apoyo, porque en eso se basa el enfoque sistémico familiar. Dentro de la familia nuclear, ¿cuáles son las redes de apoyo? Los miembros que esta persona tiene, con los que se puede expresar, que lo pueden ayudar. Ya si nos salimos de la familia nuclear, dentro de los círculos sociales de trabajo, de amigos, ¿qué personas pueden ayudar a nuestro paciente? O sea, ¿se vale entonces hablarlo afuera de la familia cuando estás viviendo violencia? Claro que sí, por supuesto. Sí, me parece muy interesante el comentar esto de las redes de apoyo fuera de casa, porque muchas veces pues la misma familia te enseña a acostumbrarte, creo yo, a esos pues a esa violencia dentro de la casa. Entonces, ¿qué tan pesado es el encontrar, bueno, no pesado, sino qué tan bueno es ir a buscar fuera de la familia? Es una estrategia de afrontamiento muy efectiva, la verdad. Los psicólogos que manejamos el enfoque sistémico usamos
una herramienta que se llama genograma o familiograma, que es una representación gráfica del sistema familiar parecido a un árbol genealógico. Un genograma bien hecho abordaría 3 generaciones de la familia de nuestro paciente. Entonces ya sabemos qué relaciones de conflicto hay, cuáles son las redes de apoyo, y también trabajaríamos fuera de la familia y le preguntaremos al paciente, ok, ¿con quién te sientes seguro de platicarle esto que me acabas de decir? ¿Quién te puede ayudar? Y buscaríamos, por así decirlo, un tercero que sea un soporte para el paciente. Oye, es un poco como esto que dicen que los amigos son la familia que escogemos, ¿no? Exactamente. Ahí es donde aplicaría. Oye, pues qué interesante la verdad y bueno, qué valioso sobre todo el que como psicólogo familiar se abra esta posibilidad a reconocer y darle valor a la gente que está fuera de la familia. Oye, y quisiera también, Rodrigo, que me platicaras esta parte de la violencia financiera, ¿cómo la podemos detectar? El dinero es una forma de control, efectivamente. Ay, sí. Bastante. Es una forma de controlar y pues hay que ver qué tipo de relación, quién administra el dinero, por parte de quién vienen los ingresos, todos ese tipo de factores los analizamos en la terapia y detectamos. Es que, por así decirlo, mi esposo no me deja gastar en esto, tenemos deudas y no las podemos pagar porque estoy gastando en esta parte. Entonces hay que evaluar mucho ¿cómo decirlo? El aspecto financiero, económico de la familia. Oye, ¿cómo lo podemos detectar? A lo mejor frases, no sé, yo he escuchado mucho esta parte de cuando hay discusiones dentro de la pareja, frases como, pues ya no te voy a dar dinero, ¿sí? Esa es una parte que tú ¿cómo la verías? ¿Como control, como de evaluación? Es una forma, obviamente, de violencia. Sí, es una forma de control y de manipulación también. De manipulación. Entonces, la manipulación está muy relacionado pues con la violencia también financiera, no nada más con la emocional, también se ve ahí en la financiera. Y en la violencia sexual, Rodrigo, ¿esa cómo la podemos detectar? La violencia sexual, puede haber una pareja, por así decirlo, donde hay agresiones sexuales y están normalizadas. Es que yo no quería, pero es mi novio. Okay. Y pues ya, imagínate si esta conducta se repite y se repite y se repite por mucho tiempo, se normaliza. Es ahí como podríamos entonces determinar que es violencia sexual cuando alguno de los miembros de la pareja no tiene la intención o el deseo de tener relaciones sexuales y lo hace por obligación. Esa sería la violencia sexual. Esa sería una forma de violencia sexual. Y aquí el terapeuta tiene un gran desafío de hacerle ver al paciente o a la paciente que es una víctima. Okay. Porque te puede decir, es que es mi novio, es mi novia, es mi pareja. O es mi esposo. Es mi esposo, esto es normal. Okay. Que pase esto. Incluso si yo no quiero, pues es lo que hacen las parejas, ¿no? Te puede decir eso, él o la paciente. Ok, por ejemplo, se me viene a la mente otra forma, tú dime si eso no, de violencia sexual podría ser la práctica de ciertos actos sexuales de los cuales uno de los dos miembros de la pareja no está de acuerdo. Correcto. ¿Sí? Y entonces cuando el otro obliga o es bajo este discurso de pues si no lo haces tú me voy a buscar a alguien más, o si no lo haces tú, o lo tienes que hacer porque eres, como bien dices, mi pareja, sino con quién más lo tengo que hacer, ahí está inmersa también la violencia sexual. Sí, porque se está forzando de cierta manera. Hay una manipulación psicológica para que la otra parte dé su consentimiento. Okay. Entonces ahí hay tanto violencia psicológica como violencia sexual. Híjole, qué interesante de verdad este tema, porque bueno, creo que esto siempre se ha presentado, sí, inclusive hasta creo yo que una cuestión cultural nos expone también a la violencia normalizada,
Pero a ver, Rodrigo, platícame un poco cómo esto se ha acentuado en estos tiempos de pandemia, porque bueno, aún estamos en pandemia. ¿Qué pasa cuando hay una convivencia excesiva y tenemos violencia intrafamiliar y no podemos salir de casa? Y estamos las 24 horas con este tipo de conductas, con este tipo de agresiones, digámoslo así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el terapeuta puede ubicar las redes de apoyo dentro del núcleo familiar. Si es que hay que trabajar con los recursos que tenemos dentro de la familia y alentar a que la persona esté cerca de las redes externas. No podrá salir de casa, pero sí puede llamar por teléfono, se puede platicar. El WhatsApp, ¿no? Las redes sociales que están siendo pues también una gran herramienta para estar cerca de, como dices tú, de los amigos que se convierten en redes de apoyo. Rodrigo, y bueno, me gustaría no dejar de lado la parte de los niños. Muchos de los niños, adolescentes, han estado, como bien lo dices tú, encerrados o bajo el mismo techo que sus agresores, porque muchas veces sus propios agresores son o alguno de los padres, alguno de los cuidadores. Ahí, ¿qué podemos decir respecto a esto? En el dado caso de que un menor de edad acuda a terapia y le revele al terapeuta que está viviendo, violencia intrafamiliar, si el terapeuta lo detecta, está obligado a involucrar ya a un tercero y romper la confidencialidad. Es algo que se tiene que hacer por cuestiones éticas. Y ahí, por ejemplo, ¿quién sería? ¿A qué instancia? ¿Sería alguna instancia, a lo mejor un DIF, a una procuraduría, o primero es a otro miembro de la familia que se pudiese detectar con el genograma que acabas de comentar? Preferentemente a un miembro de la familia. Okay. Normalmente en el consentimiento informado que le damos a los pacientes vienen contactos de emergencia a los que podemos recurrir si necesitamos ya un proceso más directivo. En el dado caso de que no esté eso presente, sí tendríamos que recurrir a alguna institución que intervenga. Ok. Bien, Rodrigo, y bueno, me gustaría para ir concluyendo que nos comentaras en todas los matices que nos acabas de platicar, ¿qué se podría hacer desde casa? Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda de las relaciones que tenemos en nuestra familia. Ok, me están tratando de esta manera, yo respondo de esta manera. ¿Estoy realmente a gusto sobre cómo me estoy llevando con mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis amigos? Detectar si hay algún tipo de agresión por parte de estos. Sería escucharnos, ¿verdad? Yo creo que algo importante que ahorita comentábamos es no acostumbrarnos, saber que esto que no nos está haciendo sentir agradables, que no nos está dando paz, puede ser un indicativo de violencia, ¿verdad? Sí, mientras más se normalice, será más complicado que el paciente detecte que está en una situación de violencia y de agresión. Mientras no se detecte que, me está controlando mis ingresos, el dinero que yo estoy ganando, no me permite gastarlo. Sexualmente me está obligando a hacer esto. Okay. Me está haciendo sentir menos, me está haciendo sentir que me está haciendo un favor al estar conmigo. Todo este tipo de cosas es importante que se concientice y que se informe. Y que no nos acostumbremos, ¿verdad? ¿Y qué les dirías tú a las personas que han sido elegidas por esta víctima, que son amigos, familiares, que se han enterado de que hay un amigo, un familiar cercano que está viviendo violencia y que son esa red de apoyo? ¿Qué debe de hacer una red de apoyo? Una red de apoyo debe, más que nada, proteger, ser una persona que brinde consuelo y, más que nada, es importante que aconsejen a que la persona vaya a terapia, porque ¿qué va a hacer un terapeuta? Un terapeuta no es parte del círculo social del paciente,
y no le va a decir lo que quiere escuchar, sino más bien lo que necesita escuchar. Así es. Porque si no, corren el riesgo de esta parte de apapachar, ¿no? Esta cuestión de ayudar a que se siga el círculo, inclusive, ¿por qué no? Caer en una sobrevictimización. Y bueno, en psicoterapia, personas especialistas, personas que han estudiado, en este caso, una orientación familiar, pues que puedan dar las herramientas de personalidad necesarias, que eso solo se desarrolla en un espacio clínico, psicológico, familiar, ¿sí? Para que la paciente o el paciente pueda aprender a vivir de diferente manera. Sí, ¿y qué hacemos los terapeutas? Vemos los recursos emocionales que puede utilizar el paciente, qué áreas de fortalezas tiene para afrontar estos problemas, cosa que por ejemplo un amigo, un familiar, claro, conocido no podría remarcarle. Ok, excelente. Bueno, pues Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias. No sé si haya algo que quieras agregar respecto a este tema que quisieras compartir para concluir. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos toda la necesidad y el derecho a estar protegidos, a tener relaciones sanas con nuestra familia, y que hay que concientizar los tipos de violencia y agresiones que se pueden presentar. Excelente, Rodrigo. Pues muchísimas gracias. De verdad me dejas pues con mucha claridad respecto a lo que es la violencia y, como dices tú, el enfoque que se da desde la parte familiar. Pues muchísimas gracias, y a todos los que nos estuvieron acompañando, agradecerles y seguirlos invitando a que nos acompañen en estos espacios de charlas con temas que nos van a servir a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo.